Buenas. De nuevo, hoy me toca otra jornada de grabación. Estoy lista media hora antes y vengo a hablar de un tema que me parece relevante y es el manual de supervivencia para el ego creativo por Jairo Guerrero. Ok, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque yo soy una egocéntrica. ¿Cómo me he dado cuenta yo? Trabajando como creativa. Voy a decir, mi carrera empezó en 2011 cuando yo empecé a hacer unas pasantías para una productora que hacía un programa para Globovisión, un programa en Venezuela, y Meridiano Televisión, otro programa de Venezuela, y eran programas, uno era de moda y arte y el otro de deportes extremos. Luego yo estuve en un canal regional en Táchira, estuve en un ministerio haciendo periodismo corporativo. No soy chavista, tampoco fui chavista. Y ¿qué más? Y bueno, y ahí como que luego me vino para acá a estudiar inglés. Como migrante hice muchos tipos de trabajo, hasta bañé caballos y cuidé caballos. Pero ya tengo en Irlanda, voy a decir, desde 2019 ejerciendo mi profesión como creativa. Entre una y otra cosa, como freelance, yendo, viniendo, empresas de tecnología, donde desarrollaba videos corporativos, asistiendo producciones, y ahora estoy más enfocada en la producción creativa de contenido enfocado para la industria de finanzas, y es corporativo mi trabajo, pero no deja de ser divertido. Entonces, yo tengo como muchos escenarios en donde tengo que luchar con esa parte de mi ego de querer controlar parte de la producción, parte de lo que hago, estar muy atenta a las ideas, que la gente entienda que yo soy parte de las ideas principalmente, aunque yo tenga la parte técnica muy controlada y aunque tenga ¿qué puedo decir? Ya como el corte final o la postproducción, todo, para mí, yo debo estar en todos las áreas, la preproducción, producción y postproducción, para poder deliberar, o sea, entregar el mensaje. Y a veces la gente como que le cuesta entender eso, y eso es lo que me hace pensar si yo soy una egocéntrica o si soy simplemente una intensa, que yo creo que es la segunda también. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos en la preproducción se quedan muy claras las ideas, se entiende muy bien lo que se quiere, y la gente, cuando estamos en la área de grabación, se quiere poner creativo a venir a cambiar formatos cuando ya yo me he preparado y seteado y todo, y tenemos, bueno, un espacio limitado en el que no vamos a hacer pan y circo aquí. Entonces, vamos a leer este manual de supervivencia muy rápido porque tengo que grabar en 15 minutos. Dice, no importa de dónde vengan las ideas, lo que importante es que lleguen. Agree, súper de acuerdo. Yo creo, y mucha gente, se lo he escuchado, mucha gente que admiro, músicos, escritores, gente muy dura, que dice que la inspiración o las ideas ellos son como antenas receptoras. Y estoy súper de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Ya que me están escribiendo, ya va, could be able to make, just no problem. Ay, me cambiaron me cambiaron la grabación de las 10:45 para las 13:15. Puedo hablar más cómodamente, a menos que venga alguien aquí a sapearme. Eso no importa. Entonces, dice que las ideas llegan, y yo estoy súper de acuerdo, y yo diría que las ideas son de quien las ejecuta. Una cosa son las ideas que andan por ahí, que están palpables, que uno no inventa el agua tibia, pero quien ejecuta la idea es realmente el dueño de eso, si hubiese un dueño.
porque al final las ideas no tienen dueños y las ideas son también formas de solución, de solucionar, vías para solucionar. Entonces, como que estoy de acuerdo, según este manual de supervivencia, voy bien, porque yo no siento que las ideas son mías. Es más, yo estoy en constante búsqueda de ideas de cómo resuelven, ejecutan y desempeñan proyectos otros para que sean referencias para mí. Y de ahí yo hago mis propias conexiones y con mis propios recursos ejecuto. Y eso no me hace dueña de nada. Así que, amigo creativo que andas por ahí peleando porque te robaron una idea, reflexiónalo, piénsalo 2 veces y analiza si tú eres el copión más bien. Ajá. Cuentas. No es, el enemigo, el aliado. Ok, de los productores ejecutivos. La gente con billete. Uf, cómo me encantaría ser una productora ejecutiva. Ese es como el salto que yo quiero dar en algunos años. Ser la mujer del billete y decirte, mi amor, yo tengo la plata. La idea es ¿de quién? Del billete. Es importante, muchachos, que se entienda que uno tiene que trabajar en equipo y entender que a veces hay que simplemente trabajar en función de enviar un mensaje, y old school, las ideas viejas funcionan también. Nosotros a veces tenemos que entender que vamos a reformatear algo que ya está, algo que ya funciona, una fórmula que ya alguien hizo. Por ejemplo, en el mundo corporativo y de finanzas, yo le dije a John, hace poco le dije, ahí lo que funciona es opacidad, foto y opacidad. Esto quiere decir como una foto con un cuadro de opacity que envía el mensaje. Bueno, no sé, los que diseñan no entenderán. Que es old school, no hay nada de innovación, pero oye, vale, es importante que la gente reciba el mensaje. Y si hay un formato que funciona, vamos a darle play. A veces esta gente, productora ejecutiva que tiene el billete, quiere asegurarse de que las cosas estén enviadas y la efectividad es importante. Y uno como creativo tiene que agarrar y decir, bueno, está bien, esta vez no vamos a usar ni elefantes ni jirafas, vamos a enviar y ejecutar efectividad. Punto número 2, voy bien, no soy tan egocéntrica como lo creo. No todo es glamour. Uy, no, o sea, hello, yo soy glamurosa, no pueden decir eso. La gran realidad es que la mayoría del trabajo creativo del día a día en una agencia es talacha. No sé qué es talacha. Y preparado para lidiar con todo tipo de brief. Desde los que permiten pensar en hacer algo genial hasta los que piden escribir miserables folletos. Ay, lo acabo de decir. Sí, es así. Uno tiene que estar preparado. Aquí no todo es glamour, estoy de acuerdo. Es más, de hecho, el trabajo de behind the scene, el trabajo de cámara, es un trabajo muy duro, muchas horas, y lo mejor es usar los zapatos bajitos. Así que sí, no mucho glamour. Aunque yo soy una rebelde que usa tacón para grabar. No me importa, porque yo soy glamurosa. Hay que saber cuándo es pan y cuándo es circo. Comprendo muy bien todo esto. Esto quiere decir, me estoy dando cuenta que yo no soy tan egocéntrica. Esto quiere decir que uno tiene que entender que estamos en la inmediatez. Vivimos como desde hace años, y yo vengo de la escuela de periodismo. La inmediatez es importante, lo que llaman el tubazo, el enviar la información primero. Ahora la gente no tiene tiempo, tiene 5 minutos de atención en el celular. Vivimos como scrolleando, y si no me captura o no cautiva mi atención en los próximos 5 segundos, chao. Eso de estar usando una animación de logo del intro de 3 segundos, eso es old school. Eso no responde a la inmediatez. Y esto quiere decir que sí, que en efecto, que tenemos que entender que a veces las ideas son como un perro caliente, simple, sencillo, que solo es una salchicha, mostaza, salsa de tomate y mayonesa, y la entrega, y ya, es rápido.
uno no puede agarrar con su ego y decir, no, este tiene que tener esto y tiene que tener esto. Yo lo hice, sí, lo sigo haciendo a veces, pero ya yo trabajo en función de la efectividad, ejecución y entrega. Y para eso uno tiene que tener una mente flexible, una mente creativa. Y la creatividad se trata también de resolución de problemas. Y esto es importante, amici. Así que por favor entiendan que a veces las ideas son un perro caliente sencillo. Y a veces las ideas serán un pasticho, una lasaña, no sé, un Irish stew o cualquier vaina que tarde miles de horas en cocinarse. Yo soy de sacar ideas como pan caliente. Me gusta. ¿Y qué pasa cuando hago eso? No me dedico tanto en perfeccionar, no me dedico tanto en hacer las cosas como excesivamente top y level, pero yo creo que entre la práctica, eso me va a llevar eventually a tener mejor. Bueno, esto es un mejor audio, esto es una mejor luz, esto es un mejor set, y esto yo lo he hecho así, haciendo muchos perros calientes. No lo tomen personal. Eso yo lo aprendí trabajando como mesera. Eso me curó. Yo trabajé con rumanos, árabes, machistas, mujeres machistas, culturas excesivamente donde el hombre es muy dominante, y yo era una peleona, o sea, de verdad que yo no escatimo en agarrarme a coñazos y decir las cosas así cuando me siento atacada o tal. Sin embargo, en ese periodo de vida donde trabajé con rumanos y árabes, la gente quería estarme jodiendo por tener el estereotipo latino de mujer que viene, chamo, un bicho me decía la Miss, porque en Venezuela, como tenemos la cultura de Misses, yo de mesera entraba a la cocina a dejar los platos y el bicho me decía Miss Venezuela o Miss no sé qué mierda, Miss sirvienta, capaz me decía. Y yo hervía de una manera que yo llamé al head chef y le dije que este carajo, al dueño del restaurante, dame el favor, me respetan, no jodo, si no coñazo. Pero yo ahí, luego de tanta peleadera, yo aprendí a que las cosas yo no me las puedo tomar tan personales, porque si no voy a vivir llorando. Y yo, de verdad que o sea, hello, hay que echar para adelante, no hay que andar puro llorando. Llorar está bien, pero no te vas a tirar en una cama puro llorar, mijo. O sea, hello, a la vida hay que entromparla. ¿Qué huevona es? Bueno, ya, eso es un momento de emoción. Entonces eso, no hay que tomar las cosas tan personales, aprendan, nada es personal. Todo, muchachos, todo lo que ustedes puedan, doble chequear. Recuerden que no es personal, y así es más relax el mundo, vivir la industria creativa, porque a veces uno cree que sus ideas no están siendo respetadas, y aquí las ideas no son de nadie, las ideas son de quien las paga, las ideas son del viento y las ideas son de quien la ejecuta. Así que usted, como una antena receptora, relax. Otra cosilla que él dice: no dejen de intentar con la buena creatividad. En algún momento el cliente se equivoca y aprueba algo bueno. Ay, no sé. No me gusta pensar que los clientes no saben qué es bueno. A veces los clientes tienen tan buena información de su data, de lo que quiere, que más bien uno como creativo tiene que ayudar a traducir todo eso en un formato digerible para otros. No podemos agarrar y pensar que todos los clientes son unos mediocres que no saben nada. De hecho, los clientes tienen una muy buena data que es relevante para la ejecución de videos, de diseño, de enviar el mensaje, de ejecución. No piensen que los clientes son sus enemigos, y eso me lo estoy diciendo a mí misma. Porque a veces he tenido clientes que uno dice, diablo. Bueno, entonces uno tiene que intentar, la clave, muchachos, el secreto
importante para que usted lo pruebe en un diseño es explicarlo. Usted no puede andar por la vida pensando que usted lo va a enviar algo y la gente lo va a mirar y va a decir, ay, está bonito. No, usted explica, usted dice, usted justifica la razón de sus acciones. Usted dice, yo decidí resaltar la fecha y tal porque es la primera información más relevante que necesitamos. Yo necesito yo siento que el target de ustedes es un grupo de diverso tal, entonces esta imagen es la más tal apropiada, o una imagen de una persona real que trabaja en el equipo es la que va a llegar y va a tener más alcance. Intentamos usar menos de esto, más de lo otro. Estos colores sirven por esto no, este formato es mejor por esto, por esto y por esto. Explíquense. A mí me da ladilla enviar correos por eso, porque yo explico demasiado el porqué de la toma de decisiones. Y a veces es como un trabajo ladilla, porque diciendo, mira, esto es así, y esto me tomé la libertad de hacerlo de esta manera. Yo considerando esto tal, pero ustedes como entienden mejor su mercado, échame una ayudadita y dime tú, ¿qué opinas? Uno es tan bueno como el último anuncio que hizo. Super agree. Absolutamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces se gana premios, son nombrados en alguna vaina, tienen reconocimiento, lo que sea, en algún tiempo, en algún año, y viven pegados en eso. Lo viven poniendo en su portafolio como si fuese, ay, ¿sabes? Como que yo logré esto alguna vez. Ya a nadie le importa. Tus logros a nadie le importa. Te lo digo desde ya. Así que usted es tan bueno como lo último que hizo. Y considerando eso, yo me tengo que revisar. Bueno, ya, esto es todo. ¿Soy una egocéntrica? No tanto. ¿Me gusta lo que hago? Sí. ¿Por qué creo que no soy egocéntrica? Porque leí este manual. Y porque yo me he creado un pensamiento interno fuerte en el que yo entiendo que el porqué y la razón de lo que yo hago las cosas es por la libertad de pensamiento, es por las ganas de creación, es por las ganas de expresión, porque bueno, si no me expreso, ¿qué? Me impreso. Si la expresión es lo contrario de la depre, mi amor. Así que no te deprimas, exprésate, crea, analiza, reacciona. Respira el momento. Fin.